Día tras día, más de 6.000 millones y medio de personas en todo el mundo emprenden su cotidianeidad. El color de su piel, sus diversas culturas, sus ocupaciones o estilos de vida lucen a veces tan diferentes que en lo aparente podría creerse que tienen muy poco en común. Sin embargo, todos habitamos el mismo planeta y respiramos el mismo aire. Todos tenemos en común que somos seres humanos y esto, lo que todos tenemos en común, es lo que abraza y respeta la fe budista con sus 2500 años de historia. Cada una de las personas que está viva en este momento es única y la vida de cada una de ellas posee ilimitadas posibilidades. Pero nuestro mundo está lleno de conflictos, sufrimientos y dificultades. El budismo nació como respuesta al sufrimiento humano, para que los hombres y las mujeres lograran revelar su pleno potencial. Algunos perciben el budismo como una religión solitaria, meditativa, pero el budismo practicado por los miembros de la Soka Gakkai Internacional es un budismo dinámico, cuyas raíces se hallan en las realidades de la vida diaria. Buda significa iluminado, iluminado a la verdadera naturaleza de la vida. El Buda Shakyamuni nació como un príncipe en la India hace 2500 años. Los 4 sufrimientos universales, en la forma de nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, motivaron al joven Shakyamuni a abandonar su palacio, decidido a encontrarles solución. Luego de una larga y austera búsqueda, obtuvo la comprensión iluminada de que la incapacidad de percibir la verdadera naturaleza de la vida era la causa del sufrimiento humano. Al aprender cómo acceder al ilimitado potencial de la vida, la humanidad podría trascender el sufrimiento y establecer una felicidad sólida e indestructible. Shakyamuni viajó alrededor de la India por muchos años, propagando su sabiduría iluminada. Sus numerosas enseñanzas transmitidas oralmente, conocidas como sutras y registradas después de su muerte, se expandieron por toda Asia y transformaron la vida de millones de personas. Pero con el tiempo, las enseñanzas de Shakyamuni se fragmentaron. Su práctica cayó en el ritualismo y fue perdiendo de vista la intención original del budismo: aliviar el sufrimiento humano. En el Japón del siglo XIII, un joven sacerdote llamado Nichiren comenzó a preguntarse la razón del sufrimiento de la gente y el porqué de la opresión social y los desastres naturales que se abatían continuamente sobre una sociedad que abrazaba la fe budista. Él estudió todos los sutras en busca de la esencia de las enseñanzas del Buda Shakyamuni y encontró lo que estaba buscando en la filosofía revitalizadora del Sutra del Loto. Las raíces sumergidas en las profundidades de un estanque lodoso pueden producir la pura flor de loto. De igual manera, todos los seres humanos, de acuerdo al Sutra del Loto, poseen el estado puro de la budeidad. Un Buda no es un ser trascendental, sino una persona común capaz de desafiar y de superar su propio sufrimiento y el de los demás, mediante la sabiduría, la valentía, el amor compasivo y la vitalidad. Para que todas las personas pudieran manifestar el estado de budeidad, Nichiren estableció la práctica de entonar Nam-myoho Renge-kyo, que identificó como la expresión de la ley fundamental de la vida. Nichiren sostuvo firmemente que entonarla liberaría el vasto potencial latente en el corazón de cada persona y mejoraría la propia vida y la vida de los demás. Los esfuerzos de Nichiren para fortalecer a las personas comunes y liberarlas del sufrimiento enfurecieron a las autoridades feudales, quienes lo sometieron a persecuciones durante toda su vida. Sin embargo, su convicción en el Sutra del Loto y en Nam-myoho Renge-kyo jamás flaqueó. El fundador y el primer presidente de la organización budista laica fue Tsunesaburo Makiguchi, un educador japonés que se dedicó a reformar el represivo sistema pedagógico nacionalista de su país. Makiguchi propuso un enfoque más humanista de la enseñanza, que alentara a los niños a vivir de manera creativa y plena y a contribuir a la sociedad. Makiguchi descubrió en el budismo de Nichiren una filosofía que reflejaba y revitalizaba su pensamiento, y en 1930
fundó la Soka Gakkai, la Sociedad para la Creación de Valores. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, las autoridades militares impusieron leyes opresivas al pueblo japonés. Cualquier muestra de disenso fue suprimida. Makiguchi fue encarcelado por oponerse a la política del gobierno militarista. Murió en prisión en 1944. Junto con él, fue enviado a la cárcel Yosei Toda, que era también educador y su discípulo más cercano. Al salir de prisión en 1945, Yosei Toda trabajó con denuedo para reconstruir la Soka Gakkai y convertirla en un movimiento budista para el pueblo que transmitiría un mensaje de esperanza y fortalecimiento en medio de la devastación, la pobreza y la angustia del Japón de posguerra. Con Yosei Toda como segundo presidente, la organización creció con rapidez. Él alentó a los miembros a realizar su revolución humana, un proceso de dominio personal por el cual el cambio positivo en el interior de un individuo se refleja en su entorno circundante y, en definitiva, en toda la sociedad. Toda estaba decidido a erradicar la guerra. En 1957 hizo un apasionado llamado a la abolición de las armas nucleares, a las que consideraba como la manifestación de los aspectos más oscuros del corazón humano. El logro de la paz mundial se convirtió en la meta fundamental de la organización. Siempre al lado de Yosei Toda estaba un joven llamado Daisaku Ikeda, que se consagró sinceramente a trabajar por el desarrollo de la Soka Gakkai. En 1960, a 2 años de la muerte de Toda, Ikeda se convirtió en el tercer presidente. Era la época de la Guerra Fría. Las tensiones globales eran graves y pendía la amenaza de una devastación nuclear. Ikeda creía que el principio del Sutra del Loto sobre la dignidad de la vida podía contribuir al logro de la paz del mundo. En 1975, en la isla de Guam, impulsó la creación de una nueva organización global, la Soka Gakkai Internacional. Ikeda ha promovido el diálogo entre diferentes países, culturas y tradiciones religiosas, como paso crucial hacia la construcción de la paz global. Como líder del movimiento budista laico, Ikeda ha mantenido diálogos con importantes activistas y pensadores de todo el mundo. Dichos intercambios han sido publicados en forma de libros, que abarcan temas sobre política, cultura, filosofía, ciencia, que exploran la vida y el universo, procurando soluciones a los problemas que el mundo cambiante debe confrontar. Ikeda ha fundado instituciones educativas, culturales y de estudio sobre la paz, con el propósito de fomentar un mayor entendimiento entre los pueblos. La SGI se ha convertido en un movimiento internacional con 12 millones de miembros en 192 países y territorios del mundo. Cada entidad de la SGI comparte la misma filosofía y prácticas básicas, pero opera independientemente de acuerdo con las costumbres y leyes de su propio país. El respeto y la celebración de la diversidad humana y cultural conforman la savia vital de la Soka Gakkai Internacional. La práctica diaria del budismo de Nichiren consiste en la recitación de 2 fragmentos del Sutra del Loto y en la entonación de Nam-myoho Renge-kyo para activar la propia naturaleza de Buda o ser superior y crear felicidad y valor para uno mismo y para los demás. Estudiar los escritos de Nichiren, tanto en forma individual como grupal, contribuye a que las personas comprendan los principios budistas y la manera de aplicarlos a la vida contemporánea. Nichiren instruía a sus seguidores sobre cómo fortalecerse a través de entonar Nam-myoho Renge-kyo, y sus escritos nos brindan una valiosa comprensión de cómo la práctica nos beneficiará en la actualidad. La revolución humana es un proceso de cambio interior que se manifiesta al practicar el budismo, aplicando sus enseñanzas en nuestra vida. A través de la práctica llegamos a entender que la vida está interconectada y por ende buscamos el modo de contribuir a la felicidad y al bienestar de los demás. La SGI cree que el mensaje del fortalecimiento y el humanismo del budismo, que
que el compromiso solidario y la visión de los jóvenes pueden hacer del siglo XXI una época de aprecio por la vida, en que la sostenibilidad y el alivio del sufrimiento sean una cuestión de interés universal, y donde, para las generaciones futuras, la paz del mundo sea una realidad. Cada persona tiene el poder de lograr un cambio.